Creencia número 7. La naturaleza humana. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al realizar la obra culminante de su creación, Dios no recurrió al poder de su palabra. En vez de ello, se inclinó en un gesto de amor para formar a esa nueva criatura a partir del polvo de la tierra. Inclinándose sobre esa magnífica forma, el Creador sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así lo dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y en el capítulo 2, versículo 7. Dios, que conocía la necesidad que el hombre tendría de compañía, le preparó una ayuda idónea. Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo y mientras éste dormía, extrajo una de sus costillas y la transformó en una mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Luego Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva recibieron como hogar el jardín del Edén. La ecuación dice que el polvo más el aliento de vida dio como resultado un ser viviente. ¿Qué es el aliento de vida? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios transformó los elementos de la tierra en un ser viviente, sopló en él aliento de vida. Ese aliento de vida en los pulmones del cuerpo inerte de Adán. Ese aliento de vida es el soplo del Omnipotente que da vida. La chispa vital. Podríamos compararlo con las corrientes eléctricas que cuando corren a través de los diversos componentes, los aparatos electrónicos comienzan a funcionar. El aliento de vida, dice la Biblia, que no se limita solo a la gente. Todas las criaturas vivientes lo poseen. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 7, los versículos 15 y 22, dice que los animales que entraron en el arca y los que no entraron al arca tenían aliento de vida. En la Biblia, la palabra traducida como aliento de vida también significa espíritu. Viene del término hebreo ruach, que puede traducirse como aliento, viento, soplo, espíritu, y se refiere a esa chispa de vida esencial que da vida para la existencia humana. Esta palabra ruach aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 377 veces. Puede traducirse como viento, aliento. También se utiliza para denotar vitalidad. En algunas ocasiones se refiere a genio o ira, disposición, carácter. El equivalente de ruach en el Nuevo Testamento es la palabra pneuma, que puede ser traducida como espíritu, pero también puede ser traducido como soplar, como respirar.
y ninguno de los dos términos hace referencia a un supuesto espíritu o ente invisible que sale a vagar cuando la persona fallece. Se refiere al soplo, a la chispa de vida dada por Dios. En la Biblia, la ecuación polvo de la tierra más aliento de vida da como resultado un ser viviente. La expresión ser viviente viene de los hebreos nefesh chayá, que significa alma viviente o ser viviente. Esta expresión también se utiliza para referirse a los animales, a los insectos, a los reptiles, a los monstruos o animales marinos y a las bestias. No hace referencia a un ente o una entidad invisible que sale del cuerpo cuando la persona fallece. Esta expresión en algunos pasajes con su equivalente griego en el Nuevo Testamento, psuché, puede ser traducida como apetitos, deseos, genio, persona, ser. Y es el resultado de la unión entre el cuerpo y el soplo divino. No hace referencia en la Biblia a una entidad o un ente o una especie de espíritu que sale del cuerpo cuando la persona fallece. Todo esto es de origen pagano, esas ideas. Pero dice la Biblia que lamentablemente la pareja hermosa que hizo Dios y que estuvo en el jardín del Edén cayó en pecado. Satanás se acercó y por medio de una serpiente engañó a Eva, y ella comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así como ella comió, dice la Biblia que Adán también comió. Muchos piensan o dicen que Dios es el autor del pecado, que Dios tuvo culpa, que Dios creó al pecado. Pero dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, que Dios es santo y que no hay ninguna injusticia en él. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Job, en el capítulo 34, versículo 10, dice: lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 13, que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios odia el pecado. Y dice la Biblia que toda su creación, en Génesis 1:31, que la miró y toda era buena en gran manera. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice que Dios es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Dios no es el autor del pecado. El autor del pecado es Satanás. Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo de pecado. Ahora, surge una pregunta. ¿El pecado o la pecaminosidad es heredada o adquirida? Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La corrupción
del corazón humano afecta a toda la persona. Job, en el capítulo 14, versículo 4, exclamó: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. El salmista David escribió: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 3, escribió: los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pecado es heredado o adquirido. A la luz de estos pasajes, el pecado es heredado. En maldad hemos sido formados y en pecado hemos sido concebidos. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una conducta pecaminosa, una conducta que nos lleva a hacer el mal. Pero Dios, en su gran amor por ti y por mí, estableció un pacto. Y dice en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una promesa de una simiente que vendría a destruir a Satanás, de una simiente que vendría a destruir la obra del pecado. Esa simiente es Jesús, que vino a dar su vida por ti y por mí, a darte salvación. El pecado es una realidad que nos lleva a la muerte, que nos lleva a alejarnos de Dios. Pero en Jesús tenemos esperanza. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, lo que te ofrece Dios a ti y a mí, es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación preparada desde antes de la fundación del mundo siempre ha sido por la gracia divina. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar esa gracia en el oportuno socorro. No dejemos que nos perdamos en este mundo de pecado. Busquemos a Dios y entreguemos nuestros corazones a Él.